¿Qué tal? Les habla César Hernández. Bienvenidos a una nueva emisión de A Sana Distancia para el 7 de Chiapas. El día de hoy me acompaña sobre todo un gran amigo, pero también un gran especialista. Él se llama Jorge Padilla, es el contador Jorge Padilla. Él es director de operaciones de Creston BSG, con sede aquí en Tuxtla Gutiérrez. Esta empresa se dedica al coaching empresarial en materia contable, fiscal y administrativa. Y vamos a platicar con él muchas cosas muy interesantes, sobre todo útiles para todos los que estamos viviendo esta situación ya que todo el mundo conoce de la famosa pandemia del coronavirus y de la COVID-19, pero el tema hoy lo vamos a orientar al tema económico, al tema empresarial, a cómo estamos viviendo en todo el mundo, pero sobre todo aquí en nuestro país, en México, el tema de la economía, cómo se ha visto castigada la economía en todos los países y en todos los lugares del mundo, cómo nos está afectando a nosotros localmente y sobre todo, qué podemos hacer al respecto. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? El 7 de Chiapas, el medio de todas las voces. Mucho gusto saludarte, mucho gusto saber de ti después de tantos años. Nos conocemos desde hace bastantes años. Estamos bien, afortunadamente. Estamos animosos, animados, motivados y echándole para adelante, que no hay de otra. Genial, Jorge. Sí, ahora que hablas de cuántos años nos conocemos, pues ya tiene por ahí de 20 años que tengo el placer de conocerte y recuerdo mucho, yo, para los que no saben, tengo muchos años dedicándome a la consultoría de marketing, producción de publicidad y demás, y por alguna razón que no recuerdo, nos encontramos Jorge Padilla y su servidor, y Jorge estaba empezando un proyecto, él es contador, su esposa es contadora, y juntos comenzaban un proyecto que se llamaba, o se iba a llamar en aquel entonces, el despacho Padilla y Carvajal. Estoy bien, ¿verdad? Así es, así es. Y los dos recuerdo que nos juntamos en mi oficina y los dos tenían esa mirada que tiene cualquier emprendedor, soñaban con hacer cosas y lograr y poder empezar a construir su propia historia empresarial. Y mira, hasta dónde has llegado. El despacho tuvo muchísima credibilidad. ¿Cuántos años duró Padilla y Carvajal, Jorge? Fíjate que duró hasta 2017. Tú nos hiciste el diseño del logotipo. Me acuerdo cuando iniciamos teníamos un logotipo en color negro así, pues muy rústico, ¿no? Hecho por nosotros mismos. Como llegaban todos los clientes con su logotipo de PowerPoint. Así es, de esos, no, ni siquiera en PowerPoint, en aquel tiempo era Paint, o creo que en Word. Paint, es cierto. Paint, así es, no había todas estas tecnologías, ahorita que ya puedes hacer un logotipo con cualquier cosa, pero yo recuerdo que tú nos ayudaste a crear nuestra imagen, nuestro manual de imagen, todos los colores, el Pantone, todo, y ya hicimos un manual de imagen, precisamente, sí, hace 20 años. Estuvimos hasta 2017. Nos invitaron a pertenecer ya a una red internacional de asesoría fiscal, contable, administrativa, auditoría. Es una firma internacional cuya sede está en Inglaterra y Alemania. Estamos hablando de Creston BSG, ¿no? Ya como Creston BSG. Nosotros estuvimos hasta 2017 como Padilla, Esteban, Carvajal y Asociados. Padilla, Esteban, Carvajal, es correcto. Y que tú nos sugeriste ese nombre porque por el sonido que hace la marca y todo ese rollo. Yo me acuerdo de todo eso porque pues, sí nos asesoraste bastante bien. Y estuvimos así hasta 2017. Nos encuentra una firma, una red de Creston BSG y nos invita a formar parte de su red. Como ve que tenemos manuales de organización, manuales de imagen, manuales, procesos, etcétera, estamos muy bien estructurados, pues nos invitan a pertenecer a ellos. Y ya, en 2017 damos el sí y ya nos cambiamos de Padilla y Carvajal a Padilla, Esteban y Carvajal a Creston BSG, con la sede en Tuxtla. Y esta red en México tenemos 8 sedes. Está en Baja California Sur, o más bien dicho en Los Cabos, en La Paz, en Nuevo León, en Aguascalientes, en Querétaro, en Puebla, en México DF y nosotros aquí en Tuxtla Gutiérrez. Esos somos Creston BSG, pero sí, esto fue a partir de 2017, finales de 2017. Formalmente estuvimos hasta en enero de 2018
fue nuestra primera reunión ahí con ellos. Oye, ¿qué implica ese cambio? Porque hablábamos de cuando comenzabas, era un despacho contable, si no estoy mal, comenzaban como un despacho contable, y ahora son una empresa de coaching empresarial, fiscal, etcétera. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia? El beneficio para ustedes como empresa, pero sobre todo para sus clientes, el usuario de sus servicios. Fíjate que no somos, desde el principio, inclusive desde el principio, no somos un despacho que nada más contabiliza y calcula impuestos, sino que vamos más allá, vamos observando íbamos observando en aquel tiempo, íbamos observando las operaciones del negocio de nuestro cliente y le íbamos diciendo, oye, antes de que hagas una operación, infórmanos qué vas a hacer para que encontremos la mejor manera de hacerlo, a fin de que aproveches las ventajas fiscales o administrativas o financieras incluso, ¿no? Durante muchos años hicimos eso y ahora nos metemos un poquito más a la proyección financiera, a la planeación financiera de los clientes, pero desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista legal, o sea, que esté bien estructurada la empresa, que no vaya a haber algún resquicio donde vaya a perder por causa de un juicio legal con un proveedor, con un acreedor o entre los mismos socios. Del lado laboral, para que la relación con sus trabajadores también sea bien fundamentada, bien documentada, vamos observando toda su operación legal, los finiquitos, los contratos individuales, las prestaciones, los pagos de seguridad social, cómo van a organizarse desde un lado fiscal, para que vaya él previendo más que nada el impacto fiscal que van teniendo sus operaciones durante todo un año y no los sorprenda que en un momento determinado va a tener muchos ingresos y vaya a pagar mucho impuesto. Y además de eso, también ir provisionando sus gastos, por ejemplo, en fechas pico, como lo son en el pago de la PTU, en el pago del aguinaldo, en el pago de alguna liquidación o pensión o liquidación o finiquito, perdón. O sea, que lo vaya previendo de una vez desde ahorita. Todos estos conceptos, el lado legal, el lado laboral, el lado fiscal, se hace una planeación financiera hacia adelante para que vaya él teniendo una ruta de acción. También se le dan instrucciones para que en determinado evento que tenga, pues vaya viendo qué va a hacer, porque una de las mejores maneras de crecer o de bajarle los impuestos a una empresa es su crecimiento. Si tú tienes dinero de sobra porque tuviste una muy buena utilidad, tienes que comprar equipo o tienes que comprar mercancía. Y al comprar mercancía aumenta tu almacén. Al aumentar tu almacén tienes que proyectar ventas para venderlo, para no tenerlo en el almacén. Pero esos dos tipos de compras te generan deducciones y te genera IVA acreditable que te baja el impuesto, ¿sí? A eso es lo que nosotros nos especializamos. Vemos la situación del cliente y proyectamos sus operaciones. Vamos acompañándolo mes a mes, para que para que aproveche mejor sus recursos, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando y ese es el concepto de coaching empresarial. Una gran diferencia, perdón que te interrumpa, pero es que me quiero detener ahí. Hay una gran diferencia, como bien decías, entre ser un despacho que te calcula los impuestos y ya lo demás es su bronca. Eso es todo, ¿no? A tener o gozar del acompañamiento o compañía, no sé cómo llamarlo en este caso, de asesores, porque no solamente eres tú, es tu esposa y es un grupo de profesionales que trabajan con ustedes. Somos 35 gentes que estamos acá y a cada cliente se le asigna un ejecutivo de cuenta con una célula, le llamamos nosotros, de trabajo exclusiva para ese cliente. Es decir, el cliente tiene el soporte de una persona dedicada exclusivamente a ese cliente, a él. Sí, es un seguimiento completamente profesional, ¿no? Perfectamente medido, como bien dices, planeado. Y ahí radica el valor de una empresa como ustedes, que le dan un seguimiento legal, fiscal, financiero, con miras a que la empresa crezca. Así es. Y también corregimos situaciones fiscales. O sea,
A veces vienen ya con problemas de atraso o algún tipo de auditoría o que ya le están determinando o ya les están requiriendo ciertas cosas y tomamos ese asunto, lo analizamos, hacemos un diagnóstico antes para ver cómo está y cuáles son las acciones que vamos a seguir y paramos a veces, sí, saneamos contable, laboral y fiscalmente a las empresas, las saneamos y ya les damos una ruta para que vayan actuando de esa manera, ¿no? Oye, Jorge, y háblanos de esa trayectoria, de hace más de 20 años que ustedes deciden, no recuerdo bien cuál es la historia, si tenían un empleo y luego decidieron independizarse, empezaron con el famoso autoempleo o ya de plano decidieron vámonos a emprender nuestro propio camino. No sé cómo haya sido desde el principio, pero lo que sí sé es que en la realidad era algo pequeño, pero en sus sueños, aspiraciones, era algo grande, ¿no? Y hoy día están ya, pues, muchos pasos adelante de aquellos entonces. Platícame, para las empresas de servicios, ¿cuáles son los mayores obstáculos que tiene una persona cuando, como desde tu perspectiva, desde tu propia experiencia, o la de ustedes, como pareja, como familia, ¿cuáles son los obstáculos más difíciles de superar cuando decides emprender, sobre todo aquí en México? Aquí en México, fíjate que sí, nosotros empezamos el despacho en el año de 1994. La iniciamos allá en Villahermosa, Tabasco, porque allá estaba trabajando. Sí, fui empleado durante muchos años en puestos de gerencia. Fui contador general desde chavo de empresas o grupos empresariales, tanto aquí en Tuxtla como en Chiapas, y eso me dio mucha experiencia en el manejo de personal y también en el tipo de trabajo, ¿no? Administración por objetivos se le llama, una cierta disciplina de trabajo. Cuando salí de trabajar ya de manera independiente, pues evidentemente antes de ello ya me empezaron a conocer y algunas personas me confiaron algún tipo de contabilidad. En aquel tiempo era honorarios, así empezamos, muy poco dinero. Y después vimos que pues ya estábamos ahí en Villahermosa solos, toda la familia es aquí en Tuxtla y nos regresamos a Tuxtla. Por cierto, mi esposa Sandra hizo un motín y se quedó aquí en Tuxtla y ya no se quiso regresar a Villa y te vienes porque te vienes, ¿no? Y ya me traje todas mis cosas, yo me quedé solito allá unos meses, 2 meses y ya me regresé. Pero aquí ella, junto con un amigo, Gustavo Esteban Robles, que conocemos desde la preparatoria, un amigo que quiero muchísimo, dijimos, bueno, pues ya sabemos el despacho. También Gustavo acá se había quedado sin trabajo, él era un contador general también de una empresa, se había quedado sin trabajo y dijimos, bueno, pues adelante, hagamos un despacho acá. Y yo recuerdo que iniciamos en un despacho de mi cuñado de arrimados. Nos dio un escritorio, yo traje una computadora de esas 360, no sé si te acuerdas, las PC 360, que eran unos monitorzotes así, unos teclados así. En algún museo seguramente lo vi. Definitivamente. Bueno, me trajes una computadora y eso ya nos permitió. Conseguimos, en aquel tiempo se conseguían programas de contabilidad gratuitos y con eso empezamos a llevar unas contabilidades de los honorarios. Pero bueno, durante todo ese trayecto, pienso, teníamos sueños, sí, de hacer un despacho así internacional, que abarcara, que tuviera cierta presencia en el estado, que fuera ya un despacho en forma. Pero el primer obstáculo a vencer o a pasar es la confianza al cliente. O sea, quien te va a contratar, tienes que generarle la confianza. Y evidentemente tienes que mostrar tus talentos. ¿Me explico? Esto es el punto, el primer paso que se tiene que dar. ¿Cómo te das a conocer con gente que no te conoce? Y más que nada, empresarios, ¿no? Para que te puedan contratar. Ellos ya tienen sus servicios contables. Yo me acuerdo que cuando yo regresé, a mí me ha gustado mucho el área de tributaria, el área de impuestos y defensa fiscal.
Y recuerdo que cuando regresamos, cuando estábamos aquí en Tuxtla, mandamos un anuncio en un periódico donde decíamos que no pagaran multas improcedentes. Antes deberían de saber si debía pagarlas o no. Y puse el anuncio en el periódico y no vas a creer la cantidad de gente que vino o que llegó en aquel tiempo en el despacho para que le hiciéramos en aquel tiempo recursos de revocación. Metimos recursos de revocación y dentro de esas personas que llegó un cliente muy importante, un cliente fuerte. Y ese cliente fuerte nos permitió, nos conoció, nos tomó confianza y nos contrató. Y ya teníamos un ingreso más o menos para seguir avanzando. O sea que estaríamos hablando, perdón que te interrumpa, pero para seguir con el tema de la pregunta, estaríamos hablando que uno de los retos más difíciles de un emprendedor es gozar de la credibilidad, no nada más que te conozcan, porque puedes ser muy popular y te puede conocer medio mundo. Así es. Tus servicios, tú mismo, tu empresa deben gozar de cierta credibilidad para que puedas crecer a pasos más agigantados o al menos más rápido, ¿no? Y al principio es difícil, son muchos más los tiempos que te lleva en que te conozcan y tengas que demostrar la confianza. En este caso, te digo, los tomó confianza un cliente grande y aparte de eso empezaron ya a llegar algunos otros que se enteraron que regresé a Tuxtla y hubo otra empresa que me contactó ya grande y a los 6 meses ya no cabíamos, nos corrió mi cuñado de su oficina porque ya no cabíamos, tuvimos que contratar a otra persona y ya tuvimos más cajas de documentación. En aquel tiempo era mucha documentación y nos vimos. Primer paso, ¿cómo haces para que te tomen confianza? Ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo es que a veces la mentalidad de algunos empresarios es del changarreo. Es decir, no toman en consideración el crecimiento que debe de tener su empresa, sino que la quieren mantener chiquitita, o sea, la quieren mantener como un changarrito. Y entonces todas esas proyecciones que tú tienes, todos esos afanes de darle un servicio plus, un servicio más, se ven mermados. Se vayan topados porque ellos dicen, no, a mí no me interesan financieros, ni siquiera, no sé ni de qué son y qué es el otro, o sea, no, tienes que convencerlos de que esa información es importante. Y cuando logras tú que ellos tomen conciencia de que analizando sus financieros y proyectando sus negocios van a crecer y que van a crecer bastante y que con una buena administración van a disfrutar de los frutos de su empresa, entonces ese es otro obstáculo que tienes que vencer. La mentalidad. Esa resistencia, sí, esa resistencia del crecimiento y de tomar en serio los informes que te manda tu contador. Entonces, no, nada más, mira, aquí te va mi estado de cuenta, aquí te va esto y calcúlame mi impuesto, no me interesa nada más. Y ahí te quedas. O sea, evidentemente nosotros no perseguimos ese tipo de clientes, sino que en primera les dábamos cierta acompañamiento, empezamos a dar acompañamiento para que vayan creciendo. Te juro que hay un cliente que llegó con una documentación que cabía en una caja de galletas Marías. Y ahorita tiene 10 sucursales y su documentación no te la cae. O sea, son miles y miles de CFDIs. El mismo cliente después de 20 años, porque hace 20 años fue que nos contactó. Pero ese es un cliente que ha seguido una ruta de crecimiento, no del mismo changarrito de siempre. Entonces, ese es el segundo obstáculo. El tercero, la capacitación constante. Tienes que capacitar a tu gente porque después, cuando creces, ya tú no puedes atenderlos. Tú personalmente, o sea, yo, Jorge Padilla, ya no puedo atender a varios clientes, entonces me tengo que clonar en todas las áreas con gente que realmente le dé la asesoría a los clientes. Sí, aunque entonces, creo que la capacitación no es un obstáculo, más bien la falta de capacitación, o sea, el descuidado del aprendizaje y la especialización, se puede convertir en una lastre para tu empresa, ¿no? Si no te capacitas constantemente. Así es, exactamente. Oye, Jorge, y una obvia, el dinero. Muchas empresas, muchos emprendedores se quejan de la falta de dinero. Hay cientos de miles de videos en YouTube donde te dicen muchos que están en lo que se le pudiera llamar el éxito,
diciendo que no necesitas dinero, que con que tengas un sueño, que el dinero no es una limitante, que mientras tú persigas tus sueños y mientras te especialices, etcétera. Pero hay una realidad que es el flujo de efectivo, que muchas veces es el tema por el cual muchos o se desaniman y dejan el proyecto o de plano quiebran. Sí, fíjate que sí. En este caso, el dinero es uno de los elementos esenciales para crecer. Y nosotros cuando empezamos, tuvimos necesidad de dinero y nos financiamos en su momento porque no teníamos o sea, algunos clientes se atrasan, como siempre, y no teníamos el suficiente flujo de efectivo como para solventar las obligaciones, pago de renta, de luz, los sueldos, que son los más importantes. Tuvimos que financiarnos con tarjetas de crédito. Pero también hay algo financiamiento caro, ¿no? Sí, financiamiento caro y que afortunadamente hicimos algunos trabajos, invertimos y las pagamos completamente porque tener una deuda con tarjeta de crédito es mortal, es muy cáustico, o sea, te absorbe muchísimos recursos. Tienes que tener un plan para irlas pagando, ¿no? Pero fíjate que o sea, una de las cosas que te van a sacar de eso es una programación, un presupuesto. El presupuesto de ingresos y egresos que tengas. Tú no vas a poder ir más allá de lo que o sea, de los ingresos que no tienes. No puedes hacerlo. Entonces tienes que buscar otra manera de financiarte tus necesidades básicas mientras haces crecer tu negocio. En el caso de servicios, pues tienes que ir con un presupuesto. O sea, no puedes gastar más de lo que estás recibiendo. Y también tienes que tener un plan de marketing, un plan de eso, o sea, cómo vas a meter tus ingresos, o sea, cómo vas a meter tu producto. Tienes que tener eso es lo que te va a llenar los bolsillos de dinero para que lo puedas. Y una tercera situación, César, no puedes disponer de tu dinero que te va cayendo. O sea, no debes disponer, o sea, aquí me caen, o sea, hice un trabajo de 8,000, me caen 10,000 y ya me voy a Cancún. ¿No? O sea, esa mentalidad es completamente errónea. O sea, si te quieres ir a Cancún, ¿cuánto te va a costar a Cancún? 12,000 pesos. Ahorra 1,000 pesos mensuales. Velo guardando, provisionando tus 1,000 pesos y ya cuando llegues a los 12,000, si es que te vas a Cancún, pero no del trabajo que te cae. Eso lo vas a provisionar para otros gastos que te van a venir cuando tengas Pero sí tienes que tener un presupuesto de ingresos y egresos desde el principio. Fíjate y eso que te va a yo ayudar a leí, crecer. abonando a lo que estás diciendo, leí hace, no sé, unos 5 años, leí un libro donde entrevistaban a Lorenzo Servige, el dueño de Bimbo. Y le preguntaban a Lorenzo Servige, a él y a muchas otras personas, ¿no? Pero me llamó la atención la de él, porque le preguntan así como te lo estoy diciendo, textual, ¿cuál es el secreto de usted para lograr el éxito de Bimbo, que comenzó desde pequeñito, primero encontrando cómo iba a empacar su pan para que no se eche a perder, hasta llegar hoy a tantos países donde se vende su marca? Y él lo dice textual, mira, te puedo hablar de muchos secretos, pero el mío es que hasta la fecha, bueno, no hasta la fecha, pero durante muchos años no toqué un quinto del dinero que entró en la empresa. Todo el dinero que le entró a Bimbo lo reinvertí y lo reinvertí y lo reinvertí, lo reinvertí año con año. Y eso a veces es un reto porque pues te gana la tentación, no dices, bueno, pues me estoy... tú debes saber, y no solamente saberlo, eres especialista en el tema, debes saber que el tema del dinero en México tiene mucho que ver con lo emocional, ¿no? Sentimos como que, pues estoy trabajando, me lo merezco. Y sientes el merecimiento de que porque trabajas te vas a Cancún porque ganaste tanto como lo acabas de decir. O muchos otros creen que no pueden porque tienen ahí un problema psicológico y sienten que no merecen y por eso no lo logran. O sea, tiene mucho que ver lo emocional en este tema. Así es. Y Lorenzo Servige hablaba de eso, que a veces es un reto porque tú crees que lo tienes y lo mereces y por eso te lo puedes gastar, o la misma familia que ve que te está yendo bien y pues ¿por qué nosotros no vamos a Europa como otras familias y demás? Pero él dice que el secreto que él reconoce plenamente, de entre muchas cosas, el que más le pone atención, es a que no toca o no tocaba durante muchos años el dinero de su empresa, porque todo se trataba de reinvertirlo y reinvertirlo. Es más o menos de lo que estás hablando, ¿no? Definitivamente, por dos cosas. Una es porque la empresa necesita crecer y mientras más crece, compras activo, o compras mercancía o compras algo que te vaya a servir para producir más. De tal manera que llega un momento en que tú haces crecer tu empresa que ya dejas a gente que la vaya manejando y tú ya te puedes ir retirar.
te puedes retirar ya con los bonos que ganaste desde todos estos años. Pero eso de sacarle el dinero a tu empresa, y máximo si es una joven empresa, es como chuparle la sangre, ¿no? Chuparle las energías que tiene para seguir creciendo. Y es ahí donde muchos negocios truenan. Y otra cosa, también mejorar siempre tu servicio, o sea, siempre ir a la vanguardia. Si siempre tienes a una competencia que está a la vanguardia, que quiere estar a la vanguardia también, entonces tú tienes que estar igual a ellos o mejor que ellos para que tú tengas lo mismo que ofrecer, ¿no? Si te quedas atrás, como ocurre, hay contadores, bueno, hay colegas en que todo lo llevan a mano todavía, en que nada más calculan impuestos. Júrame que todavía hay contadores que llevan la contabilidad de sus clientes a mano. Sí, así es. ¿En así serio? es, todavía llevan, calculan en hojas de cálculo, en hojas de Excel ahora, porque ya se modernizaron. Llevan las hojas, sí, llevan los cálculos en Excel y ya no tienen programas. Por ejemplo, estas situaciones de videollamadas no les gusta porque no saben operarlo. No es así. Tienes que también tú ir a la vanguardia, ¿no? La competencia va corriendo y tú también tienes que ir con la moda, ¿verdad? Y si no sabes operarlo, pues contrata a alguien que lo sepa y que te auxilie, pero no lo dejes de hacer, ¿no? Definitivamente tienes que ir. Y más ahora, ¿no, Jorge? Porque hace 20 años los avances eran, yo lo veo mucho más lentos que hoy día. O sea, las grandes revoluciones tecnológicas eran cada 100 años, cada 40 años, cada 20 años. Hoy, el día de hoy, existe esto y mañana, textual, siguiente mes ya hay una actualización distinta y ya salió el nuevo software, y ya salió el nuevo equipo, y ya diseñaron la nueva estrategia, y ya crearon los nuevos sistemas, y entonces tienes que estar todos los días al pendiente y cada que hay algo nuevo absorberlo y así es. Ahorita completamente cambió la contabilidad. Ahorita todo es electrónico. Todos los documentos contables, fiscales, lo que te sirve para deducir impuestos ya es electrónico. Los programas de contabilidad absorben ese archivo electrónico y contabilizan. O sea, todo es electrónico. Inclusive ya la documentación que antes nos mandaban por cajas, ya todo se baja del SAT y los estados de cuenta bancarios vienen en archivos digitales o digitalizados o electrónicos, dependiendo del tipo de documentación ya viene. Entonces, nuestro personal, que ahorita está en promedio de 20 años a 30 años, 31 años, 35 años, o sea, son muchachos jóvenes que en la tecnología están al 100%, mucho más que yo. Ya lo traen, ya lo traen, ya es un chip que traen instalado, tienen un software precargado. Así generación @ generación Explorer, no sé qué diablos, las de esas generaciones que dicen, pero se les facilita ya mucho más. Entonces, tienes que estar ahí al alba, ¿no? Oye, Jorge, desde los inicios de este proyecto que tú y tu familia empezaron hasta hoy, siempre te he visto con la compañía de Sandra Carvajal, a la que le mando un gran saludo, tu señora esposa. Gracias. ¿Cómo ha sido para ustedes el crecimiento, el trabajo, la superación de retos, el logro de las metas? Yo lo veo como en dos perspectivas, en lo familiar, en la pareja, compartiéndolo con lo profesional, con lo empresarial. ¿Cómo han podido ustedes, para ustedes ha sido un reto lograrlo o ha sido una gran ventaja hacerlo juntos? Fíjate que ha sido las dos cosas. En primer lugar, ha sido un reto, un desafío, porque definitivamente no puedes tú separar las cosas del negocio con las cosas personales. Durante muchos años, cuando empezamos a trabajar juntos, sí tuvimos muchos roces, muchos problemas en la toma de decisiones, porque ella tiene un tipo de mentalidad y yo tengo otra, las personalidades y los caracteres son diferentes, ella es un poco más extrovertida, yo soy más introvertido, más de estudio, ella más de relaciones públicas, y esa es la ventaja, que nos complementamos. Lo que tal vez al principio era un problema o era una situación difícil, se convirtió en una gran fortaleza para ustedes, ¿no? Sí, la fortaleza la traíamos, o sea, la traemos porque nos complementamos. Haz de cuenta de los flanes, ¿no? Que tienen pan abajo y flan arriba, ¿no? No sé cómo diablos se llama, imposible o algo así. Pero la cosa es de que nos complementamos desde el principio.
pero ya en la administración del negocio sí hubo muchos roces, muchos problemas e inclusive fuertes problemas que nos hacían agria la vida marital de nuestra relación. Pero tomamos la decisión, fíjate, de crear o de hacer nuestros manuales de procedimientos, precisamente en la época en que tú ya nos ayudaste a hacer la imagen, todo el manual de imagen que nos ayudaste a hacer también. Nos metimos y contratamos a un LAE, un licenciado, un doctor ya ahorita en administración, que es el licenciado Cuesi, y la licenciada Susana Maldonado, que nos ayudaron a hacer un manual de organización. Y la primera entrevista que hicieron, el primer paso que hicieron fue entrevistar a Sandra y entrevistarme a mí, para dejarnos cada uno en el área que nos correspondía. Y nos hicieron el manual de organización y nos dijeron, tú te dedicas a esto, tú te dedicas a esto. Y eso, fíjate que nos ayudó muchísimo en dos vertientes. Una, a tener una mejor relación laboral y otra en el crecimiento de nuestro negocio, porque una vez que hiciste manuales de procedimientos, crecimos un 60%, pero también lo que más bendigo es de que también bajó la duplicidad de mando, la pelea por el poder, todas esas cuestiones psicológicas que se dan en una situación de pareja, cada uno en su área, y nos pusimos de acuerdo. Sí, estrés. Otra cosa que ya mejoramos, pero después de mucho tiempo, es llevar las cosas del trabajo a la casa. Empezamos a tener a nuestros hijos y realmente no deberíamos de estar platicando de las cosas del negocio en la casa. Y además, cada vez que salíamos al parque o salíamos al cine o como pareja, invariablemente nos metíamos a hablar del negocio. No firmaste el cheque, te lo dejé ahí en el escritorio. Sí. Oye, no, ya me imagino cómo era eso. Oye, pero Jorge, dijiste algo eso, muy fuerte, a ver si lo entendí bien. Dices que a partir de Cuesi, en un año crecieron 60%, o sea, a partir de reestructurar, a partir de definir bien sus funciones a través de un plan de organización, un plan operativo, a partir de eso el primer año crecieron el 60%. Así es, increíblemente nos quedamos de espalda y dijimos, wow, la cosa es organizarnos. Cada uno en su área genera mucho más. Haz de cuenta que hay dos piñatas, ¿no? Y si dos le apuntamos a una piñata, nos llevamos el doble de tiempo que apuntar cada quien a su piñata, ¿no? Entonces, crecimos más, crecimos un 60%, de ahí vino un crecimiento constante. Empezamos de 7 empleados a 30 y tantos empleados. Y ahí nos hemos mantenido 25, 30 empleados durante ya varios años, ¿no? Genial, Jorge. El crecimiento, la organización, el orden, la disciplina dentro del negocio es muy importante. Y también, pues evidentemente, tener colaboradores valiosos, o sea, que realmente se ponen la camiseta y te soportan como jefe, ¿no? Pues ahí está, Jorge. La verdad es que muy, muy útil lo que nos acabas de compartir. Yo creo que muchas empresas hacen lo que nos está recomendando, pero también hay un montón por ahí de empresas que no seguimos con la seriedad que se debe seguir este tema de la organización, la planeación, la capacitación, etcétera. Sí. Vámonos al tema obligado, Jorge, el tema de la famosa pandemia, que ya algunos nos tiene cansados, algunos nos tiene aburridos, pero nos sintamos como nos sintamos, ahí está, ¿no? Y separando un poquito el tema tan difícil que es el de la salud y el de los contagios y de los famosos rebrotes que se está hablando hoy en el mundo, España está a punto del toque de queda, países en Europa, en nuestro país, hay estados que ya regresaron al semáforo rojo, en fin, todo ese tema que todo el mundo conocemos y que a todos nos preocupa, te invito a que lo dejemos un poquito a un lado y vámonos a lo económico. Poco se ha hablado de manera práctica, sí se ha hablado mucho, es un tema sumamente mediático, pero poco se ha hablado de manera práctica de cómo están las empresas o cómo estamos las empresas sufriendo este tema de la famosa pandemia y ha sido un año muy difícil. A los que mejor les ha ido, pues nada más han perdido la gran mayoría de sus clientes y algunos han cerrado. A los que peor les ha ido, pues lo sabemos todos, han perdido un familiar, han perdido empleados, han perdido la misma dirección de la empresa, han tenido que cerrar, han tenido que hacer mil cosas porque por todos lados hay situaciones así. Como consultor, como coach empresarial,
Jorge, ¿cómo ves? ¿Cuál es el panorama desde tu perspectiva para tu empresa y la de tus clientes? Sí, bueno, mira, vamos a verlo de esta manera. En la pandemia, cuando inició la pandemia, realmente agarró a muchos mal parados. O sea, más que nada los que tenían un trabajo o un tipo de operación tradicional, ¿no? Que es esperar a que el cliente llegue a su negocio, que consuma o que compre y se vaya, ¿no? Pero es una atención de que viene el cliente hacia ti. Muchos de los negocios, más que nada los restaurantes y los hoteles, vaya que les fue como en feria, porque ellos sí tuvieron obligatoriamente que cerrar, o sea, por disposición legal y porque realmente ya no tenían a nadie que llegara por el miedo a la pandemia. Estas gentes sí, completamente perdieron casi todos los ingresos. Pero ¿qué surgió de pronto? Lo que vino a surgir, o sea, se manifestó de alguna manera, es la operación remota, es decir, por ventas vía Internet. Y muchos empezaron a descubrir esto. Son dos elementos que se descubrieron que tuvieron muchísimo éxito en estas fechas. Una es las ventas por Internet. Aquel que empezó a desarrollar ya su página, su plataforma para que le compraran en Internet y entregar a domicilio y cobrar vía remota, empezó a resurgir. Y así surgieron restaurantes que mandaban o mandan todos sus productos vía mandaditos, o sea, con motociclistas o taxis o como sea, ¿no? O que pasan rápido los clientes a recoger su pedido y vámonos. Y número dos, las ventas vía remota, ese era uno de los elementos. Y número dos, los sistemas de referencias. Esto es meterse a grupos donde hay le llaman sistemas de referencias, donde hay más gente que le va a consumir a esta persona y también lo va a recomendar con sus conocidos. Eso hizo también que los servicios y los productos de ciertos negocios los consumieran entre ese grupo y también ampliaran la recomendación a otros. Esas dos cosas vinieron un poquito a aliviar la falta de ingresos de muchos negocios. Sí, hubo un bajón del 60, del 70% de los ingresos, pero algunos otros se mantuvieron cuando empezaron a practicar este tipo de transacciones remotas. Ahora, esto es lo que está pasando ahorita. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pero de alguna manera, Jorge, sí. aquí tocaste un tema muy importante. De hecho, no es tan nuevo el tema del comercio en línea, ni de la colaboración en línea, ¿no? El famoso home office y demás. Existe ya de hace algunos años, ¿no? Así es, sí. El mismo 7 de Chiapas, y no es por golear aquí, pero el 7 de Chiapas tiene más de 5 años que sistematizó muchos de sus procesos en cuestión de información, de diseño y demás, y toda la información en la nube, y cualquier persona desde cualquier lugar podía obtener esta información, etcétera. Y esa es una tendencia que venía creciendo a pasos agigantados, pero el tema es que la pandemia vino a acelerar, porque lo que se esperaba que iba a ser una realidad en el 2030, pues resulta que 2020 ahora es sí o sí, y muchos que no estaban metidos en ese tema, como bien dices, así es, mal parados, y ahora como, pues ahora quieras o no quieras, sepas o no sepas, puedas o no puedas, si quieres que tu empresa subsista, pues le vas a tener que entrar ¿no? al trabajo, a la colaboración, a la venta, a todo este tema en línea. Pero antes de irnos, el tema que estás tocando es muy interesante, pero antes de irnos para allá, ¿cómo ves? Porque hay negocios, Jorge, que, por ejemplo, las estéticas, hay personas que se dedican pues a eso, a la belleza, no sé cómo llamarle, al corte de pelo, que hay un montón de videos diciendo que evites lugares cerrados y que no estés en un lugar donde no hay ventilación y donde estás cerca. Entonces, una persona que te está cortando el cabello, pues, ¿dónde quedó la sana distancia? Esos negocios, pues, ¿cómo te corto el pelo? Vía Zoom, ¿no? Sí, la verdad. Ahora agárrate aquí y te cortas, ¿no? Sí, aunque ha habido muchos que no se han quedado ahí, o sea, sí, no te puedo cortar el pelo definitivamente, porque la gente, por más que le digas, no va a creer por la desconfianza, el miedo, que es sumamente natural, pero no se han quedado ahí, dicen, ¿sabes qué? Pues ahora entonces yo te voy a cortar el pelo a través de Zoom, a través de YouTube o a través, pero algo hacen, se mueven. Sí.
Hay algunos que no lo están haciendo. ¿Qué es lo que está pasando con esas empresas que no están encontrando la salida? ¿Están lográndolo o de plano cerraron y a buscarle por otra vía o pedir prestado? No sé, ¿qué es lo que está pasando desde tu perspectiva, desde donde tú lo ves? Sí, mira, yo pienso que esta gente tiene que buscarle, tiene que imaginar cómo salir, o sea, el concepto de negocio de que, oye, te espero en mi negocio para que tú llegues, eso ya quedó desbaratado, se derrumbó, explotó, ya no existe. Ahora tienes tú que ir hacia donde está el cliente. Algunos creen que cuando termine la pandemia y cuando exista la famosa vacuna vamos a regresar a eso, y muchos otros dicen, no, eso ya no va a regresar, o ya te adaptas o te Definitivamente adaptas. no. Sí, sí. Además, otra cosa negativa es que ya nos volvimos un poco más flojos. Oye, mejor mándame mis cosas, ¿no? Por 15 pesos más, en lugar de que yo vaya allá a comprártelo, ¿no? Inclusive la que vende carne de puerco, las carnicerías ya te lo mandan a tu domicilio por 20 pesos más. Oye, ¿cuánto te gastas de pasaje? Más de 30. Entonces, sí, mándamelo. Pero deja eso. En el caso de los salones de belleza, yo pienso que en ese tipo de negocios también influye mucho qué imagen dan con relación a la sanitización de su negocio. Claro. Si, por ejemplo, es un negocio grande y en la entrada tiene un tapete con los líquidos, con los geles, y en el momento en que te van a cortar el cabello, le ponen ese atomizador para sanitizar sus instrumentos, te da confianza y llegas. No hay mucha gente allí aglomerada. Entonces sí llegas al salón de belleza, pero tienes que mostrarte. Tienes que mostrarte por medio de los medios electrónicos, tu Facebook, tu WhatsApp, tienes que promoverte, porque ya la gente no va a ir. Tú tienes que mostrarte, ¿no? Ahora, en este caso, también el servicio a domicilio. Yo conozco a estilistas que van con su maletita, y su cubrebocas y todas sus cosas, y dice, a ver, ¿dónde quieres que vaya? No, pues tanto. Sí, cobran unos 15 pesos más el corte, pero van a donde está el cliente. O sea, tienes que irle buscando. Pero una cosa sí es definitivo, César. Ya el esperar a que lleguen a tu negocio para que compren, ya ese ya se desbarató, a menos tu negocio sea como un supermercado o algo donde realmente la gente tenga necesidad y tenga que ir a fuerza porque no hay de otra, ¿no? Una dependencia Incluso de eso, hay algunos países que los supermercados también tuvieron que evolucionar y estoy completamente de acuerdo. Ya es tema de libros de historia, cómo era el comercio antes de la COVID a esa transición que estamos viviendo hoy día. Te quería preguntar eso y ya estamos más o menos en el tema, Jorge. ¿Qué recomendaciones le das a los empresarios para poder sobrevivir, para poder subsistir, para mantenerse, no sé si llamarle con sana, con estados financieros sanos y no morir en el intento, para que cuando esto, si no desaparece por completo, al menos estemos hablando de una situación mejor? ¿Cómo sobrevivir este periodo que ya lleva en México más de 7 meses, pero todavía le queda un poco de tiempo? ¿Cómo le deben hacer las empresas para mantenerse vigentes? Fíjate que es una de esas, la más importante es cambiar completamente la mentalidad de hacer negocios. Tienen que mostrarse, tienen que salir, tienen que utilizar los medios electrónicos de comunicación, la publicidad en línea, las redes sociales, etcétera. La programación, he visto algunos negocios, inclusive un negocio de pan que está aquí en Las Palmas, muy rico el pan. No te digo el nombre para no golear, pero mira, tiene su página de Facebook, tiene el WhatsApp, y en el WhatsApp haces y te mandan el menú. Desde allí mismo pones, quiero 4 picos, 5 reventados, 2 caballitos. Ya te das tu cuenta y te manda tu cuenta bancaria, haces el pago y en 20 minutos está tu pan en tu casa. O sea, una manera tan genial de hacer negocio y hay un montón de gente. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad, ya no es así. En el caso de nosotros de servicios, ya también, como tú bien lo comentaste hace rato, teníamos pensado hacerlo dentro de 5 años, que ya la gente no viniera y que trabajara en línea, que se metiera a las máquinas, etcétera. Con esto de la pandemia, desde marzo de este año, ¡pum!, se fueron todos. Nadie empezó a trabajar y empezamos a explorar y a practicar o a usar los medios electrónicos para trabajar en línea. Y la gente trabajó desde su casa hasta este mes de octubre, que ya empezó a venir también clientes que querían sus reuniones presenciales
ya empezó a venir nuestra gente, nada más un poquito, para mantener los protocolos de salud que también tenemos que cumplir. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad completamente de hacer negocios, con dos elementos que te he comentado. Uno, los medios electrónicos, y dos, los sistemas de referencias. Los sistemas de referencias te van a ayudar muchísimo a conseguir clientes potenciales y cautivos. Entonces, tienes que meterte y buscarlos. Si no, tu negocio va a estar cerrado todo el tiempo hasta que despiertes, ¿no? De este ostracismo, porque ya no va a ser nada igual. Otra de las cosas que tiene que observar el empresario para que no se le acaben sus, para que siempre no tenga pérdidas, pues, que no vaya a ser, es que esté muy al pendiente de las cosas fiscales de su negocio. O sea, fíjate que ahorita, todos los negocios, todas las actividades comerciales, empresariales, tuvieron un bajón de actividades, pero el fisco está en actividad constante y ha acelerado y ha ejercido mayor presión en los contribuyentes. E inclusive en nuestra Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, pues ellos no tuvieron vacaciones ni pandemias ni nada y citan a los contribuyentes a sus oficinas. Ellos siempre citaron a sus contribuyentes en las oficinas, no que vía remota, no, tienes que venir a mis oficinas. O sea, la actividad del fisco y del gobierno de materia tributaria ha sido constante y ahorita mayor presión. Cuiden la salud de sus empresas en materia tributaria, porque una responsabilidad fiscal, multas, sanciones, porque viene mucho más intensa la actividad del fisco, tanto últimos meses como el próximo año, donde les están dando más facultades de revisión. Si no mantienes una salud de ese tipo, te van a meter una multota, una sanción, y todo lo que has logrado se va a ir en pagar un crédito o en pagarle a un abogado para defenderlos. Tienen que cuidar eso, cambiar la perspectiva de hacer negocio y cuidar su situación contable y fiscal, porque si no van a perder lo poco que hayan hecho en estos meses. O sea, la otra recomendación es cuidar todos los frentes, no nada más enfocarse en cómo obtener nuevos clientes, ¿no? Sino que todos los frentes tienen que estar perfectamente cuidados. Genial, sí. Jorge. Y ya que tocabas el tema, hace poco se aprobó la miscelánea fiscal 2021, ¿estoy bien? Es reformas fiscales, sí, reformas a las leyes fiscales para 2021. ¿Cuáles Apenas esta semana que pasó, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios más importantes o que más llaman la atención que vienen para el 2021? Sí, mira, los más importantes es que le dan más facultades a las autoridades fiscales para hacer auditorías. Ahorita, por ejemplo, ya les autorizaron a tomar fotografías, videos, por ejemplo, en Google Maps, y observar qué bienes tiene el contribuyente, si existe o no existe, o tomarle fotografías. Van a haber reglas para que no sea de manera arbitraria, es decir, si tienes una tanga ahí colgada en tu patio, pues de eso no tiene nada que ver, ¿no? Un Calvin Klein y este cuate no tiene para comprar una saga, ¿no? No, van a haber reglas, ¿no? Van a haber reglas para que no sea de manera arbitraria ni indiscriminada la toma de fotos. Pero, por ejemplo, si entran al domicilio de un contribuyente y ven un Ferrari, un Lamborghini, ¿no? Un Porsche, y resulta ser que no declara más de $1,000,000 mensuales, oye, ¿de dónde sacó eso, no? Y van a sacar la foto y van a presumir ingresos. Las autoridades fiscales tienen facultades de presumir. Una de esas facultades se están fortaleciendo para que pueda presumir más y tú tengas que demostrar más. Esa es una de las que llaman la atención. La otra es de que le suben el precio al internet y al celular. Aumentan los impuestos con relación a esos servicios de internet y celular. Algo incontrovertido es de que ahorita todos los muchachitos están tomando clases en línea, están utilizando el internet. Y muchas empresas, como la mía, por ejemplo, que trabajamos de manera remota, solicitamos un aumento en la banda para la operación y muchos están comprando el internet para hacer sus operaciones vía internet. Y resulta que el próximo año nos van a subir la tasa de impuesto del internet y también de los celulares. Entonces, ¿cuánto sube? Está subiendo unas tasas, no tengo el porcentaje exacto, pero sí está subiendo el porcentaje de impuesto para ese tipo de servicios de internet y celular, ¿sí? Esos son los dos más sonados, pero lo más es de que el SAT está teniendo más facultades de fiscalización, de presión
hacia los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales. De ahí en fuera no hay grandes otras, cambios. Iba a haber una, pero ya no la metieron. Pero te la cuento porque estaba ahí metida. Como anecdótico nada más. Sí, pero mira, el punto es de que ahora que ha bajado la gasolina, evidentemente por la baja del petróleo, baja la gasolina y el impuesto, o sea, la gasolina vale 10 pesos y el impuesto 15. Entonces el gobierno se queda con 5 pesos, antes se quedaba con 10. Entonces lo que estaban proponiendo para el próximo año es de que el gobierno podía ajustar la tasa de impuesto de tal manera que se mantuviera el mismo precio de antes. Sí es cierto, sí lo leí. Y ese pedazo, que era un ahorro para el consumidor, se lo quería cobrar el gobierno como un impuesto. Entonces el gobierno nunca iba a perder la capacidad de tener ese ingreso, porque iba a aumentar o disminuir el precio de la gasolina, y ellos seguían cobrando el impuesto más o menos, o sea, ir ajustándolo. Si la gasolina tenía que valer 20 pesos, ya sea por el monto del impuesto, pero lo quitaron, porque era completamente, iba a ser un trancazo a la política económica. Iba a ser una especie como de, como fijar el precio de la gasolina, siendo que ya no se iba a fijar el precio de la gasolina, ¿no? Porque tiene que bajar. Exactamente. Baja el precio de la gasolina y tiene que bajar todo. Y lo que estaban diciendo, no. Y esa fluctuación, cuando es a favor, el gobierno se la iba a quedar. Esa ley no pasó. Bueno, no, lo quitaron. Esa iniciativa no pasó. Sí, la quitó la Secretaría de Hacienda antes, inclusive, de la discusión. Ya cuando hizo la entrevista, el secretario de Hacienda con la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión, la quitaron. Pues sí, porque mira, mediáticamente iba a ser un crack, ¿no? O sea, iba a ser un trancazo al gobierno actual, iba a ser, entonces pues lo quitan, ¿no? Ya, bueno, es que ya no pasó. Habíamos dado cuenta de cuál era la estrategia, de quedarse con más impuestos, ¿no? Con más impuestos. Oye, Jorge, y para concluir, yo he escuchado de repente algunas publicaciones, he leído algunas publicaciones y he escuchado también algunos programas de radio y televisión, noticieros y demás, que hablan de la famosa recuperación económica. Dicen, ahora que estamos comenzando con la recuperación económica, ¿es real? ¿Estamos comenzando con la recuperación económica? Desde tu perspectiva, ¿tú ves a un futuro cercano una recuperación económica? ¿O crees que para el año que entra va a seguir siendo una situación difícil y vamos a tener que estar muy atentos y vamos a tener que estar cuidando todos los frentes, como tú nos dices, para esperar una real recuperación económica? ¿Viene o no viene, al menos en futuro cercano, una recuperación económica para el país? Fíjate que es interesante la pregunta, es un poco es difícil saberlo, de profetizar, ¿no? Pero sí hay dos elementos que van a influir en la recuperación económica. Número uno es de que las empresas busquen la manera de vender sus productos. O sea, va a ser por medio de la creatividad, del ingenio y de la forma en que las empresas vayan a ejercer el comercio. Va a influir en la recuperación económica. Y número dos, en la educación y en la forma, en la responsabilidad de la gente de seguir los protocolos de salud para que no se siga con la cadena de contagio de la pandemia. Por ejemplo, la pandemia no ha disminuido, ahí está el virus, pero en el momento en que dicen, oye, ya pues, vamos a amarillo, sale la gente sin ningún tipo de precaución. Yo pienso que la forma de protegernos con el cubrebocas, con la sanitización, con la sana distancia, esto ya es algo perenne que tiene que tomar conciencia la gente. Si se cumplen con dos de estos elementos, la nueva forma de comercializar y la responsabilidad de las personas para hacerlo y los negocios también, porque oye, hay negocios que sin ningún tipo de cuidado siguen abriendo los antros, los restaurantes y les sale valiendo grillo si viene la gente, toma y se contagia allí. Si tiene esa responsabilidad, es probable que con una nueva forma de vida, unos nuevos hábitos de todas las personas, podamos empezar a recuperar un poco económicamente los negocios. Si no es así,
vamos a tener otra vez repuntes, otra vez avances de la pandemia y nunca va a terminar. Van a volver como en España, el toque de queda de las 11 de la noche a las 6 de la mañana, ese tipo de negocios, o en Italia o en Alemania. Entonces, ese tipo de negocios, de casos o de eventos van a provocar que otra vez se tenga que impedir y otra vez se tenga que cerrar los negocios. Pero ¿cuáles son los que pierden? Antros, cantinas, restaurantes. Y también los restaurantes pueden salir avante con esta nueva forma de hacer negocio vía línea, ¿no? Carnicerías, todos los negocios pueden hacer ya vía línea. Los únicos que sí no pueden hacerlo vía línea son los antros, porque se llegan a divertir. No es que lleguen a comprar un bocadillo, ¿no? O una comida de chef. Entonces, los hoteles. Hay un tema que no tocamos, Jorge, que hay muchos negocios que cambiaron de giro para mantenerse y lo lograron, ¿no? O diversificaron. Así es, entonces tú tienes un lugar y te dedicas a vender alcohol y etcétera, etcétera. Y ahorita es difícil, pues hay muchos que cambiaron, o sea, dijeron, ¿sabes qué? Ya no somos antro, ahora hay muchos casos sonados de la tienda de ropa que ahora se dedica a fabricar cubrebocas, o la tienda de químicos que se dedicó a vender alcohol en gel, pero los que se dedicaron mejor a la educación en línea, los que se dedicaron, o sea, como tú dices, hay una gran ventaja que tenemos como mexicanos, Jorge, que somos un país muy innovador, de alguna manera. Muy no ingenioso, formalmente, sí. Esa innovación no se persigue como se debería de perseguir en cuestión de estructura, de sistema, pero sí somos un país con mucha imaginación y ahí es donde hay que aprovecharlo, ¿no? Ajá, definitivamente. Así es. Esas son las cosas que debe de tomar conciencia el empresario para salir adelante. Si se queda arcaico, o sea, con el negocio tradicional, no va a llegar avante, o sea, no va a salir adelante y se lo van a comer aquellos que sí están utilizando las redes sociales, el comercio en línea y los sistemas de referencias. Si no te metes en esos grupos, tu negocio está destinado a que se cure todo el mundo y que vaya a tu negocio o avanzar, ¿no? En este asunto. Sí, es muy importante, fíjate que me llama la atención cómo lo dices, porque es muy cierto, a lo mejor se ha perdido la perspectiva, porque estamos muy concentrados en el tema de la crisis económica, por obvias razones, pero tal vez no hemos visto que la fuente de la crisis no es económica, la fuente de la crisis es de salud, que ha provocado como consecuencia, no como fuente del problema, sino como consecuencia del problema, una crisis económica. Entonces, mientras no resolvemos el tema de salud, pues no vamos a poder resolver el tema económico. Entonces, como lo planteas, me parece genial. Para que esta recuperación económica empiece a convertirse en una realidad, pues debemos de tomar conciencia y no nada más, creo, aportando a lo que dices, no nada más debemos tomar conciencia, porque muchos mexicanos tenemos conciencia de lo que tenemos que hacer, sino también tratar de, permíteme decirlo así, evangelizar a los demás y decirle, hey, hazlo, úsalo, porque todo lo que dejes de hacer y que provoque riesgo de contagio nos afecta a todos, no nada más a ti, ¿no? O sea, en medida en que la cuestión de salud vaya corrigiéndose, vaya mejorando, lo estamos viendo. En Chiapas bajaron considerablemente y afortunadamente el número de contagios y de muertes y se siente un poco mejor el ambiente, se siente un poco mejor, se sienten más confianza, esperanza en la recuperación económica a que cuando todos estábamos así metidos atrás de la puerta, ¿no? Pero eso no quiere decir, esa mejora no quiere decir que ya el problema se acabó. Y como muestra un botón lo que está pasando en el norte de la República, que muchos se confiaron y ahora otra vez para atrás el famoso semáforo rojo, que el semáforo rojo no es el tema es que regresa la preocupación, la crisis, el estrés, la salud y la economía, pues se ven sumamente afectados. Se deprime, así es. Jorge Padilla, te agradezco muchísimo este tiempo que nos prestaste para poder charlar en línea a sana distancia con el 7 de Chiapas. Te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo, que ya hacía falta, también con tu amplio auditorio, y que bueno, pues que esta plática sea tomada en cuenta y sea útil para reflexionar acerca de estas situaciones, ¿verdad?
Pues estoy a tus órdenes y cuando gustes otra vez platicamos de otros temas. Jorge, muchísimas gracias, saludos a la familia y que los éxitos se sigan dando. Muchas gracias, César. Igualmente ahí, Anita, a los muchachos, que estén excelentes. ¿Vale? Muchas gracias. Cuídense Jorge, hasta mucho. luego. El 7 de Chiapas. El medio de todas las voces.